Hay momentos en la vida donde al mirar hacia atrás, el corazón se queda en silencio. No porque no haya pasado nada, sino porque han pasado muchas cosas. Etapas que cambiaron el rumbo, decisiones que marcaron el camino, momentos donde todo parecía claro y otros donde la historia tomó una dirección inesperada. Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a mirar su pasado con una mezcla de preguntas. Se preguntan si ciertas decisiones alteraron demasiado el camino, si algunos errores cerraron posibilidades, si ciertos momentos cambiaron para siempre lo que pudo haber sido su vida. Y poco a poco puede aparecer una sensación silenciosa pero muy pesada. La sensación de que tal vez la historia ya no puede ser lo que pudo haber sido. Que hubo capítulos que marcaron demasiado el rumbo. Que quizás Dios tenía un plan hermoso, pero algo en el camino lo desvió. Hoy el Señor quiere acercarse precisamente a ese lugar en tu corazón. Ese lugar donde tú miras tu historia con tantas preguntas. Porque la palabra de Dios nos revela algo que es increíblemente liberador y necesario. Dios no abandona una historia porque haya capítulos difíciles. Y cuando una vida está en las manos de Dios, ninguna parte de esa historia queda fuera de su capacidad de redimirla, sanarla y transformarla. Bienvenidos al día número 25. Hey mi gente, Dios te bendiga. Qué bueno que sigas aquí y qué bueno que te sigas dando una oportunidad para poder recibir todo lo que Dios quiere. En este día vamos a hablar sobre nuestra historia y esas preguntas que nos hacemos. Quizás tomé decisiones que dañaron el plan de Dios. Quizás hice cosas que ya Dios no puede arreglar. A lo mejor mi vida ya tiene que ser así y no hay nada que yo pueda hacer. Déjame decirte algo. Cuando una persona empieza a hacerse estas preguntas sobre su historia, el corazón entra en un terreno muy delicado. Porque el pasado puede convertirse en un lugar de dos cosas muy distintas. Un lugar de acusación o se puede convertir en un lugar donde podemos rendir toda nuestra historia en las manos del Señor. El enemigo siempre intenta que el corazón mire su historia desde la acusación, desde la mentira, desde un lugar donde ya Dios no puede hacer nada. Toma los errores y los convierte en identidad. Toma las pérdidas y la convierte en destino. Toma los momentos difíciles y nos dice al oído que todo quedó marcado y no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero la palabra de Dios revela algo totalmente distinto. No niega que existan capítulos difíciles. No niega las decisiones que tomamos. No borra la historia, pero revela algo mucho más grandioso. La historia humana no está fuera de la providencia de Dios, incluso cuando el camino se desvía, incluso cuando el corazón se equivoca, incluso cuando hay capítulos que todavía duele recordar. Hay un versículo en la carta de San Pablo a los romanos que ha traído esperanza a generaciones enteras de creyentes. Espero que también pueda producir lo mismo en ti en este día.
pero también es un versículo que necesita ser contemplado con profundidad para no interpretarlo de una forma superficial, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Porque lo que Pablo revela aquí no es optimismo fácil. Es una de las verdades más profundas sobre cómo Dios obra en la historia humana y cómo Dios obra en tu historia particular. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Señor, antes de escuchar tu palabra en el día de hoy, quiero poner mi corazón delante de ti. Tú conoces toda mi historia, los momentos donde caminé con claridad y aquellos donde me sentí perdido, las decisiones que tomé con confianza y aquellas que todavía me cuesta entender. A veces miro hacia atrás y no sé muy bien cómo interpretar lo que he vivido. Hay capítulos que me llenan de gratitud, pero también hay momentos que me cuesta comprender. Hoy quiero traer con mucha ternura y con mucho cuidado todo eso delante de ti. No quiero seguir leyendo mi historia solo desde mis errores, mis dudas y preguntas. Quiero aprender a mirarla desde tu providencia, tu gracia y tu misericordia. Dame un corazón abierto para escuchar lo que tu palabra me quiere revelar en este día. María, tú que caminaste confiando en Dios, incluso cuando el camino se revelaba paso a paso, enséñame a confiar. Enséñame a creer que Dios sigue obrando en mi historia. Padre amado, te pedimos todas estas cosas por la intercesión de María y en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su designio. Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando empezamos a entender Romanos 8:28 con la profundidad que se merece, algo comienza a cambiar dentro de nuestros corazones. Porque muchas personas han vivido durante años leyendo su historia desde un solo lente, el lente del error. Miran hacia atrás y ven únicamente los momentos donde algo salió mal, las decisiones que hubieran querido tomar distinto, los caminos que se desviaron, los momentos donde el rumbo de la vida cambió inesperadamente. Y poco a poco, esa forma de mirar el pasado empieza a crear una conclusión interior muy peligrosa. La conclusión de que algo se perdió para siempre. Que tal vez Dios tenía un plan hermoso, pero ciertos capítulos de la historia lo interrumpieron. Pero cuando la verdad del Evangelio entra realmente en el corazón, aparece una posibilidad completamente nueva. La posibilidad de mirar la historia desde la mirada de Dios. Eso no significa negar lo que ocurrió. No significa fingir que ciertas decisiones no tuvieron consecuencias. No significa llamar bueno a lo que fue doloroso. Significa algo mucho más profundo. Significa creer que la gracia de Dios es más grande que los capítulos difíciles de nuestra historia. Y cuando el corazón empieza a creer eso, algo comienza a sanar. La vergüenza pierde fuerza. La desesperanza pierde fuerza. La idea de que todo se arruinó comienza a desmoronarse.
y lentamente aparece una vida que el enemigo intenta ocultar. Dios sigue escribiendo mi historia. Tu historia no quedó congelada en el momento más difícil o más doloroso. Tu vida no quedó definida por el capítulo que más te duele recordar. El Dios que llamó tu vida sigue siendo el autor de tu historia. Y cuando el corazón comienza a confiar en eso, empieza a reconciliarse con su propio camino. Romanos capítulo 8, versículo 28, es uno de los más citados de toda la Escritura, pero también es uno de los más malentendidos, porque muchas veces se usa de forma rápida, casi automática, como si Pablo estuviera diciendo: todo pasa por algo, todo está bien, no importa lo que pasó, al final saldrá bien. Pero Pablo no está diciendo eso. Y entender eso es muy importante pastoralmente hablando. Porque cuando este texto o cualquier texto se interpreta mal, puede herir a personas que están atravesando un dolor real. Puede sonar frío o hasta simplista. Puede sonar como si la Biblia negara el sufrimiento, la injusticia o la confusión. Pero Pablo está diciendo algo muchísimo más profundo y poderoso. No dice que todo lo que ocurre es bueno. Dice que Dios obra en medio de todas las cosas. Y eso cambia completamente la manera en la cual tú lees este texto. Hay cosas que suceden en la historia que no son buenas. Traiciones, pérdidas, abusos, decisiones equivocadas que dejan heridas reales, pecados propios y ajenos que rompen nuestros corazones de maneras que todavía no lo hemos podido entender. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios no niega eso. La cruz misma demuestra que el mal existe, que hiere, que destruye, que duele. Entonces, cuando Pablo escribe este versículo, no está romantizando el sufrimiento. Está revelando algo glorioso, que el mal no tiene la última palabra cuando una historia está en manos de Dios. Pablo empieza diciendo sabemos. No dice suponemos, ni esperamos vagamente. No dice tal vez, dice sabemos. Eso significa que no está hablando de optimismo ingenuo. Está hablando de una certeza teológica, una convicción que nace de la revelación de Dios y de la experiencia pascual. Pablo escribe Romanos 8 después de haber contemplado el misterio central de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Cristo. Y desde ahí entiende algo fundamental. Dios puede sacar redención de la cruz. Entonces, Dios puede obrar también en los lugares más oscuros de nuestra historia. Esta certeza no nace de una psicología positiva, nace de la palabra de Dios, nace del Dios que resucita lo que parecía perdido. Ahora bien, aquí está el corazón de este texto. La expresión griega implica algo como Dios actúa en todas las cosas o Dios hace concurrir todas las cosas hacia un bien. Eso no significa que todas las cosas tengan el mismo valor moral. No significa que el pecado sea bueno, que el dolor sea bueno en sí mismo. No significa que la injusticia sea querida por Dios.
significa que la providencia de Dios es tan poderosa que puede entrar incluso en lo que fue desordenado, roto o herido. Dios no es el autor del mal, pero sí el Señor de tu historia. Y como Señor de la historia, no queda paralizado por lo que el mal intentó destruir. Puede tomar incluso lo que fue fractura y convertirlo con el tiempo en un lugar donde su gracia actúe. Este texto no glorifica el dolor. Por favor, entiendan eso. Glorifica la soberanía redentora de Dios. Por eso cuando Pablo dice todas las cosas, está usando una expresión amplísima. Y aquí hay que entrar con muchísimo cuidado. No todas las cosas significa no solo los momentos bellos, no solo las oraciones respondidas, no solo los tiempos donde todo tiene sentido, no solo los capítulos luminosos de la historia, incluye también las demoras, los desvíos, los fracasos, los errores, las pérdidas, los capítulos que todavía no entendemos, incluso aquello que en el día de hoy todavía nos duele nombrar y recordar. Pero repito algo, Pablo no dice que esas cosas sean buenas. Dice que Dios no deja de obrar en medio de ellas. Y esta diferencia es fundamental para la sanidad del corazón. Porque hay personas que siguen heridas porque algún día les dijeron, eso te pasó porque Dios quiso enseñarte algo, o era la voluntad de Dios, o todo estuvo bien al final, ¿verdad? No, no todo estuvo bien. Hay cosas que estuvieron mal. Hay cosas que nunca debieron de pasar. Hay heridas que Dios no llamó buenas. Pero precisamente ahí aparece la gloria del Evangelio. Dios puede entrar incluso donde algo estuvo mal y no abandonar tu historia. Hay una parte donde dice a los que aman a Dios. Y aquí es donde este texto se vuelve todavía más exigente y más necesario. Porque muchas veces este texto se puede citar incorrectamente. Solamente citar la parte donde se dice que todo obra para bien. Pero luego hay otra parte del texto, esta. Dios hace que todo coopere para el bien de aquellos que aman a Dios. Pablo no dice Dios hace que todo coopere para el bien de cualquiera automáticamente y sin más. Dice de los que aman a Dios. Y esta parte hay que citarla y hay que tomarla en serio. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de una historia que ha sido entregada. Una pregunta, ¿tú has entregado tu historia? Esto está hablando de una vida en relación, de un corazón que aún en medio de la lucha permanece orientado hacia Dios. No habla de perfección, no habla de gente impecable. Habla de quienes en lo profundo siguen volviéndose hacia Dios. Y esto es importante. Porque este texto no es una promesa mágica, es una promesa de alianza. Dios actúa poderosamente en la historia de quienes lo aman, de quienes no dejan de pertenecerle, de quienes incluso entre lágrimas, gritos y llantos siguen diciéndole a Dios, Señor, no entiendo, me duele, pero aquí estoy. Amar a Dios aquí
no significa siempre tener sentimientos elevados. Significa que el corazón, aún herido, confundido, en proceso, no rompe la relación. Sigue volviendo, sigue buscando, sigue orando, sigue perteneciendo. Ahora quiero tocar la parte todavía aún más olvidada. A los que han sido llamados según su designio. Esta parte es clave. Cuando Pablo añade de los que han sido llamados según su designio, esto significa que la historia del creyente no es una suma caótica de eventos sueltos. Aquí inserta una vocación, un llamado, un designio. Dios no solo arregla cosas, Dios conduce una historia hacia un propósito. Y esto sana muchísimo, porque muchas personas leen su pasado solo desde el error, la pérdida o la desviación. Pero Pablo está diciendo, tu vida no está definida solo por lo que pasó. Tu vida está sostenida por un llamado. Qué precioso, qué buena es la palabra de Dios, qué bueno es Dios. Hay un designio sobre ti. Hay una intención de Dios sobre tu historia. Y ese designio no es destruido automáticamente por tus errores, tus caídas o tus capítulos confusos. Tu historia puede haberse desordenado, pero tu llamado no ha sido cancelado por eso. Dios sigue siendo capaz de conducir la historia hacia el bien de aquellos que lo aman y han sido llamados por Él. Esto no minimiza el pecado, no minimiza las consecuencias, pero sí niega la mentira del enemigo que dice, ya todo se arruinó, ya no hay propósito, ya perdiste tu oportunidad. Dios ya no puede escribir nada hermoso contigo. Mira, tanto que tú pensabas que ibas a lograr y no has logrado nada y no vas a lograr nada. Mentira, mentira. Romanos 8:28 responde con una fuerza inmensa, no. Mientras tu historia está en manos de Dios, el designio sigue siendo más grande que el desorden. El enemigo tiene una estrategia muy clara con tu historia. Escúchame bien. Quiere tomar tu pasado y utilizarlo para acusarte. No suele necesitar inventar hechos. No, le basta con interpretar los hechos de manera que destruyen tu esperanza. Toma tu caída y la convierte en identidad. Toma tu error y lo convierte en condena. Toma tu herida y la convierte en tu destino. Y te dice bien suavemente, bien sutilmente, ya es muy tarde. Arruinaste tu vida. Dios podrá haber hecho algo contigo, pero ahora ni Dios te puede ayudar. Si no te hubieras equivocado tanto, si no hubieras perdido tanto tiempo, ay, Señor, ayúdanos. La palabra de Dios revela una lógica completamente distinta. Dios no trabaja a pesar de la historia como si intentara apenas rescatar fragmentos. Muchas veces Dios trabaja a través de la historia, no porque el mal haya sido bueno, sino porque su gracia es más poderosa que el mal. José fue vendido por sus hermanos. David cayó gravemente antes de convertirse en rey. Pedro negó a Jesús.
Pablo persiguió a la iglesia y sin embargo Dios no canceló sus historias. ¿Con quién está hablando el Espíritu Santo? Yo siento en este momento que Dios está hablando con alguien. Dios está tocando tu historia, tu pasado, tus errores y te está diciendo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, yo no he cancelado mis planes en tu vida. Yo no he cancelado mis propósitos. Lo que Dios quiere, lo que Dios dice, Dios lo va a lograr. Porque Dios es el Dios que redime historias. No las niega, no finge que nada pasó, no los borra, las redime. Y redimir significa algo más poderoso que simplemente arreglar. Significa reintegrar una historia dentro de un propósito de gracia. Hay un momento muy importante en la vida espiritual y aquí y ahora, es ese momento. El momento en que una persona deja de pelear constantemente contra su historia. No porque todo haya sido perfecto, no porque todo ha tenido sentido desde el principio, no porque ya no duele, sino porque comienza a confiar en algo más grande. Que Dios puede traer vida incluso de los lugares donde parecía que todo se había perdido. Ese momento cambia muchas cosas. La persona deja de vivir mirando hacia atrás con frustración, con lamento, con tristeza. Deja de leer su pasado solo como ruina. Deja de pensar que ciertos capítulos lo definieron para siempre y empieza a descubrir que Dios todavía está escribiendo la historia. Aprende a reconciliarse con la historia. Y esto no significa que llamamos bien a lo que fue mal. Significa dejar de mirar el pasado como si fuera una sentencia final. Significa permitir que Dios tenga la última palabra. Y eso es de tanta sanidad. Porque muchas personas viven emocional y espiritualmente bloqueados, no por lo que hicieron, sino por la forma en que siguen interpretando lo de ayer. Pero cuando el corazón empieza a creer que su historia no está fuera de las manos de Dios, algo empieza a sanar por dentro. La vergüenza, la desesperanza, el fatalismo pierde el poder y aparece algo que el enemigo odia: esperanza. Cuando contemplamos la vida de María con atención, descubrimos esta misma esperanza. Su historia no fue una línea recta fácil de entender. Desde el inicio su vida quedó envuelta en acontecimientos que superaban completamente la lógica humana. El anuncio del ángel abrió un camino que nadie habría podido prever. No era simplemente una nueva etapa de su vida. Era el inicio de un misterio que iba a atravesar toda su historia. Y sin embargo, la palabra de Dios nunca presenta a María como alguien que intenta controlar o anticipar cada paso del camino. María vive desde una confianza profunda, no porque lo entendía todo, sino porque sabía en quién había puesto su vida. Aprendamos de María en este día. Aprendamos a confiar que incluso los capítulos que todavía no entendemos pueden convertirse con el tiempo en lugares donde Dios puede hacer cosas maravillosas. Porque cuando Dios está presente en una historia, ningún capítulo queda fuera de sus manos. Y cuando entendemos eso lo cambia todo.
Preguntas para el alma. ¿Hay algún capítulo de mi historia que todavía me cuesta mirar sin vergüenza o frustración? ¿He llegado a creer que ciertos errores o decisiones definieron para siempre lo que Dios puede hacer con mi vida? Si realmente creyera que Dios puede redimir mi historia, ¿qué cambiaría en la forma en que miro mi pasado en el día de hoy? Frase del día. Tu historia no es el lugar donde Dios perdió el control. Es el lugar donde su gracia todavía está obrando. Vamos ahora a entregar nuestra historia en las manos de María y en su corazón. Pero antes, imagina por un momento tu historia, los momentos hermosos, pero también aquellos capítulos que todavía te cuesta entender. Ahora vamos a entregarlo a María, porque el corazón de una madre sabe recibir incluso aquello que el alma todavía no sabe ordenar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre, recibe mi historia, llévala a Jesús, enséñame a confiar en la providencia de Dios. Señor, tú conoces cada capítulo de mi vida, conoces lo que salió bien y también aquello que todavía me cuesta comprender. Hoy quiero entregarte mi historia. No quiero seguir mirando el pasado solo desde el dolor o la frustración. Quiero aprender a verlo desde tu perspectiva. Enséñame a confiar en que tu gracia es más grande que mis errores, a creer que mi vida sigue teniendo propósito. María, tú que caminaste confiando en el plan de Dios, incluso cuando no comprendías todo, forma en mí un corazón que confía, un corazón que cree que Dios sigue escribiendo mi historia. Amén. Gracias por estar en este día. Gracias porque tu historia no terminó en el momento más difícil. Dios no dejó de escribir tu historia porque cometiste errores. Y como dije anteriormente, tal vez hay capítulos en tu vida que todavía no entiendes. Hay capítulos que te duelen, pero Dios no se avergüenza de ti. Él sigue escribiendo tu historia. Él sigue haciendo algo maravilloso. Mañana vamos a continuar. Mañana Dios tiene algo que darte, que decirte. Mañana Dios tiene bendición para tu vida. Así es que gracias por estar y gracias por no tirar la toalla, porque me imagino que tuviste muchísimas oportunidades de decir ya no voy más, ya no puedo más, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios te tiene aquí todavía. Qué contento estoy. ¿Sabes qué? I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti porque no te has vencido,
porque no has tirado la toalla. Eres muy valiente. Yo lo sé y Dios también lo sabe. Bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana. Te quiero, te aprecio y estoy orando por ti.